El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de este proyecto EBAU. El proyecto EBAU básicamente es un proyecto para que los alumnos, pues que están cursando bachillerato, digamos que lleguen a la universidad y que se examinen el maravilloso examen de historia y lo hagan, digamos, acompañados de diversos podcasts cortitos, en los que les explicamos lo que viene siendo este contenido de lo que es la EBAU, ¿vale? En este episodio, que es el episodio 15, vamos a hablar acerca de la Revolución de 1868. Os lo voy a contar yo, Javier Pérez Cobo, codirector de este Foro de la Historia. En el anterior episodio, ¿vale?, hablé sobre el reinado de Isabel II, que englobaba lo que viene siendo la regencia de María Cristina, su propio reinado, las guerras carlistas, los diversos gobiernos, tanto de moderados como de liberales y de radicales y de moderados, ¿vale?, o de progresistas y de moderados, y lo que viene siendo estos últimos años hasta que el régimen, la monarquía se medio deshace en esta década de los años 60-70. Vamos a empezar hablando sobre el sexenio democrático, que comienza en septiembre de 1868. Debido a un pronunciamiento llamado La Gloriosa. ¿Vale? Se inicia en Cádiz, es un pronunciamiento del almirante Topete, junto con una parte del ejército que está dirigida tanto por los generales Serrano como el general Prim. El general Serrano unionista y el general Prim progresista, ¿no? Las causas de esta sublevación o de este pronunciamiento básicamente digamos que tienen un poco que ver con la crisis política y la crisis económica con la que gobernaba Isabel II, ¿no? De hecho, esta crisis económica y política le va a llevar a un gran desprestigio a la reina, que acabará, digamos, con lo que viene siendo su reinado. En el plano político se agota el régimen, ¿vale?, por corrupción y sobre todo por empeño en mantenerse en el poder, y los partidos que están en la oposición, que son los progresistas y los liberales, van, digamos, a intentar crear un movimiento revolucionario para acabar con Isabel II. No entendamos movimiento revolucionario como el de la Revolución Rusa o lo que sea. O sea, la idea era destronar a Isabel II o buscar otro rey, que es lo que pasó con Amadeo de Saboya, o instaurar una república que, pues en términos, digamos, de revolución sí que es verdad que iba a cambiar el régimen, pero que digamos que no iba a cambiar la economía, o sea, que era una revolución política, meramente. Por otra parte, como hemos dicho antes, la reina era bastante impopular. De hecho, la corte de ese tiempo era un poco extraña, ¿no? De hecho, que tenía una monja que era también un poco extraña, también tenía un confesor que era el padre de Claret, bastante, digamos, peculiar. Y en 1866 los progresistas, demócratas y unionistas firman el Pacto de Ostende contra Isabel II. En el acuerdo se plantea la destrucción, de todo lo políticamente hablando existente, ¿no? Quiero decir, como ya he comentado antes, el derrocar el régimen y cambiar políticamente absolutamente todo. La revolución comienza, como hemos dicho, en Cádiz con el almirante Topete y sumándose Prim y Serrano, como ya he dicho. Entonces se lanza un manifiesto que se llamó Viva España con honra, en el que, básicamente se pedía un cambio de gobierno. Hubo una batalla principal dentro de esta sublevación, que es la batalla de Alcolea, que básicamente va a suponer que la reina se tenga que exiliar a París, donde fue acogida por Napoleón III, ¿no? De hecho, este momento es el momento en el que se crean las juntas revolucionarias que organizaron el levantamiento y hicieron llamamientos al pueblo. Las consignas, digamos, eran parecidas, lo que se pedía era libertad, soberanía nacional. Como ya sabéis, la soberanía antes estaba compartida entre el rey y las cortes, o sea que ahora ya lo que se quería era la soberanía nacional. Separación entre la Iglesia y el Estado, un poco en la línea de las desamortizaciones
de Madoz y de Mendizábal, que se habían hecho, bueno, pues 50 años antes, 40 años antes. Sufragio universal masculino, abolición de impuestos de consumo y reparto de la propiedad. República, bueno, proclamación de la República y la Constitución, básicamente. Hay un gobierno que es un gobierno provisional que dura aproximadamente 2 años, con una regencia de Serrano. Es un gobierno, progresista, donde están, pues eso, gente que firma el Pacto de Ostende, ¿no? Está presidido por Serrano, pero luego hay gente como Prim o como Sagasta. O sea, quiero decir que es un gobierno como de concentración, en el sentido de que todos los partidos van a unirse, digamos, para crear este gobierno. Las primeras medidas son la disolución de las juntas revolucionarias y se desarma la milicia nacional, dejando patente que la idea era derrocar a los Borbones y pretender cambios revolucionarios en el sistema económico y político. Por otra parte, se decreta la libertad de cultos, la supresión de las órdenes religiosas, por cierto, bastante importante, debido a, como hemos hablado antes, del tema de las órdenes, y se sigue, por supuesto, con las desamortizaciones. En estas Cortes Constituyentes, los progresistas tuvieron la mayoría, de hecho, bueno, la mayoría, una buena parte de los diputados, por ejemplo, de 351, aproximadamente 159 fueron progresistas, 20 demócratas, 69 unonistas, republicanos federales 69, o sea que una minoría eran republicanos federales, republicanos unitarios 2, carlistas 18 e isabelinos 14. Por tanto, todas las fuerzas, incluso las fuerzas isabelinas y las carlistas, que eran monárquicas absolutamente, estaban representadas. Eso sí, con menos, digamos, proporción que los republicanos federales, ¿no? Que tenían 69 diputados. Se proclaman lo que son las elecciones a Cortes Constituyentes, se realizan en torno al sufragio universal masculino directo para mayores de 25 años, lo cual ya sí que es verdad que dentro de que solo va a votar la mitad de la población, pues la otra mitad son las mujeres y no votaban, porque no hay que confundir que el sufragio, cuando dices sufragio universal, incluyes a las mujeres. Cuando dices sufragio universal censitario, lo que estás diciendo es que sí, que votan, por ejemplo, X personas, ya sean hombres o mujeres. Sin embargo, está basado en un censo que se establece por bienes materiales, posibilidades económicas, o cualquier otro tipo de corte. Y el sufragio universal masculino significa que solo pueden votar los hombres. En este caso, el único, digamos, requisito es que tengan más de 25 años. Entonces, bueno, en 1869 se aprueba la Constitución, una Constitución nueva, el 1 de junio de 1869. Básicamente es una constitución bastante avanzada respecto a las anteriores, pues he de decir que se pueden, digamos, llevar a cabo manifestaciones, reuniones, asociaciones, igualdad para obtener empleo, libertad de culto y, aunque sí que es verdad que esto es relativamente, digamos, es una reforma parcial, pues es verdad que el Estado seguía siendo católico. La Constitución proclamaba la soberanía nacional y la división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial. Básicamente el legislativo por las cámaras, lo ejercía la Cámara, que era el Congreso y el Senado, por tanto era una constitución que establecía un Estado bicameral. Y luego, por otra parte, el ejecutivo, digamos, que correspondía al gobierno y el judicial a los jueces y a los tribunales. El nuevo Estado, digamos, que quería ser una monarquía democrática, ¿vale? Y desde luego es bastante interesante porque el nuevo gobierno, lo que viene siendo el gobierno del año 68, es acogido, digamos, con simpatía por países europeos, ya que pone como fin a una etapa de inestabilidad política por parte de Isabel II. Y es como un momento en el que, digamos, se intentan atraer inversores extranjeros para que España, digamos, aunque sea con capital extranjero, se modernice. En cuanto a la forma de monarquía, pues básicamente una monarquía democrática. Lo que pasa es que, básicamente hubo republicanos, pero realmente no fueron la mayoría. La regencia, básicamente hubo una regencia del general Serrano y el gobierno de Prim. Había una constitución en la que era una España que no tenía rey, básicamente. Y luego, pues nada, básicamente en este momento surgen también por parte de Cánovas del Castillo una serie de movimientos que, por ejemplo, se crea el partido alfonsino,
de corte conservador que va a intentar que Alfonso XII vuelva a Borbón, que vuelva a lo que viene siendo su puesto, ¿no? Quiero decir, que no vuelva Isabel II, pero que sí que vuelva Alfonso XII. Luego, a nivel colonial, pues la verdad es que es un momento en el que hay insurrecciones en Cuba, hay sociedades secretas que van a amenazar el poder español en las colonias, y luego, pues por otra parte, la verdad es que económicamente y socialmente las colonias, desde luego, le cuestan unos cuantos hombres y desde luego bastantes recursos a lo que viene siendo el gobierno español, ¿no? En cuanto a la economía, debemos de decir que se pretendió establecer una legislación que sobre todo protegiera las inversiones burguesas nacionales y que promoviera por su parte también los inversores extranjeros, como intentando una pequeña armonía, ¿no? Se defendió mucho el librecambismo, que básicamente era la apertura del mercado español a este capital extranjero que hemos hablado antes, y bueno, pues ministros como Figuerola, introdujo la contribución personal, que básicamente es un impuesto sobre las rentas. O sea, vamos, un impuesto como el que tenemos hoy en día. Luego es verdad que económicamente la hacienda estaba bastante minada, y entonces, como había una deuda pública muy importante de más de 22.000 millones de reales, se intentó de alguna manera que se pusieran leyes, por ejemplo, como la ley de minas, para que hubiera más capital extranjero y por supuesto se pagara más impuestos. O sea, el que pusieran impuestos se debe también a esa alta deuda, ¿no? Hubo también una liberalización de los intercambios exteriores que ponía fin a la tradición proteccionista de la economía española. Momento bastante importante. Lo que pasa que sí que es verdad que esto va a contar con la oposición de tanto de productores de cereal, ya que hoy van a empezar a contar, hoy van a poder traer cereal del exterior, y de industriales catalanes, que era la fuerza económica más mayor. Bueno, la verdad es que a nivel, digamos, político, lo que es esta revolución del 68 frustra las aspiraciones de los grupos que habían participado en ella. Por ejemplo, la de los republicanos, o incluso la de los campesinos, o la de los jornaleros y obreros, que digamos que no se sentían hasta cierto punto representados, porque el régimen había virado por otra cosa que no era lo que venía siendo pues lo que habían propuesto al principio, ¿no? Hubo una gran conflictividad social, sobre todo en el campesinado andaluz y extremeño, revueltas urbanas, y este es el momento en el que el movimiento obrero empieza a sufrir una radicalización importante, y también empieza a crearse. De hecho, poco más tarde se creará el actual Partido Socialista Obrero Español, que básicamente es el partido que gobierna hoy en España, y comenzará pues lo que viene siendo una extensión tanto de sindicalismo como de, digamos, asociación obrera en las industrias y en lo que viene siendo el campo, ¿no? También a nivel internacional es importante destacar que este es el momento en el que el anarquismo y el socialismo empiezan, digamos, a despegar, políticamente hablando, debido a que, bueno, socialmente hablando, mejor dicho, porque políticamente lo harán sobre todo a principios del siglo XX y ya posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, pero es el momento en el que se asocian en la Primera Internacional. Entonces, digamos que hubo representantes, o bueno, hubo gente española que estuvo por ahí pululando. Entonces vinieron aquí esos conocimientos y al final se comenzaron a expandirse, ¿no? Claro, llegamos al año 71, momento en el que, bueno, pues se tenía que buscar un candidato. Recordad que España era una monarquía sin rey, lo cual es increíble, es como un café con leche sin café o sin leche, como queráis llamarlo. Entonces, claro, se busca un candidato. La opción de los Borbones, desde luego, pese a que en ese momento se crea el partido alfonsino, sí que es verdad que no hay, digamos, un partido que avale lo que es la candidatura borbónica, y por tanto se piensa en Amadeo Saboya, que es hijo de Víctor Manuel II, que es rey de Italia, que acaba de unificar Italia. Pensad también, por cierto, que en esta época es en el momento en el que se unifica Italia y en el que se unifica también Alemania. Entonces, bueno, Amadeo viene a España, vino a Cartagena, y fue el momento en el que Prim, que es básicamente su principal apoyo, pues es tiroteado y muerto. De hecho, es bastante interesante. Hay varias películas sobre el asesinato de Prim, que si las queréis ver, pues
pueden estar bien. Fue asesinado además en la calle El Turco, en el centro de Madrid, y bueno, pues oye, yo creo que podría ser interesante. Su reinado no duró mucho, de hecho duró aproximadamente un año y algo. Momento en el que, bueno, pues, bueno, su reinado se vio un poco truncado porque era una persona joven, era una persona que no conocía el idioma, cosa que por cierto no debe de sorprendernos mucho porque cuando llegaron aquí a España en el siglo, si no recuerdo mal, 15, diversos, bueno, 16, diversos reyes que provenían de, digamos, de lo que viene siendo el extranjero, más concretamente eran flamencos, si no recuerdo mal, pues también hubo mucho rechazo por las Cortes de Castilla. Esto, digamos, es lo mismo, pero cambiando totalmente el tiempo, sino que se pensaba que era como un rey extranjero que venía a gobernarnos, entonces, pues bueno, era que venía a gobernarlos, entonces, bueno, pues hubo mucha oposición. Por ejemplo, los carlistas, los alfonsinos, los republicanos, un grupo del Partido Demócrata, que era el segundo, si no recuerdo mal, o el tercer partido más votado. Y bueno, pues duró 2 años su reinado. Realmente, de hecho, se casó aquí en España y le intentaron poner una bomba el día de su boda. O sea, quiero decir que fue un poco, desde luego, trambólico lo que viene siendo su reinado. Dimitió a principios de 1873 y regresó a Italia. Sin alternativa, pues nada, lo que se proclamó básicamente fue la República porque no se quería a los Borbones. Entonces, claro, la República hay que pensar un poco qué duró. La República no duró ni un año, ¿vale? La última etapa de este sexenio democrático fue la Primera República. No alcanzó, como ya he dicho, un año, desde febrero del 73 hasta enero del 74. Se quedó un mes a 11 meses, o sea, 11 meses es lo que duró, vaya. La proclamación de la República se debe a la renuncia de Amadeo. Las Cortes, digamos, que tienen la soberanía nacional en ausencia del monarca, lo que deciden es someter a votación. Entonces hubo 258 votos a favor y 32 en contra. Y se estableció un gobierno republicano de Estanislao Figueras. Momento en el que, bueno, pues aunque era un poco extraño porque la Cámara era mayoritariamente monárquica, y entonces, claro, la cuestión es que la República lo que venía era un poco a ganar tiempo para buscar, pues otro, lo que viene siendo otro, vamos, el retorno de los Borbones o la búsqueda de otro candidato. Bueno, por otra parte hubo un aislamiento bastante importante, salvo de naciones como Estados Unidos o Suiza, que eran también repúblicas, y pues con escasos apoyos. Sobre todo los apoyos eran las clases medias y los trabajadores, que además encima al poco tiempo se desencantaron bastante porque tampoco cambió realmente la situación. Se intentó un reparto de tierras entre el campesinado y el movimiento obrero en Cataluña intentó que se redujera la jornada y que se aumentaran los salarios, ¿no? Aparte de instaurar un estado federal. Es que eso del federalismo y Cataluña es bastante interesante. De hecho, la propuesta, y no me voy a meter en política, pero la propuesta, por ejemplo, de los socialistas catalanes durante mucho tiempo fue la del establecimiento de un estado federal. Y en el caso de movimientos autonomistas pasa más o menos lo mismo. Bueno, por otra parte, se establece una república federal con un 60, vamos, en unas elecciones, la verdad que un poco, bueno, un poco complicadas, en la que los republicanos federales van a tener la mayoría de la Cámara y lo que es una elección un poco extraña porque hubo un 60% de abstención. Por tanto, digamos que incluso se va a tirar por tierra esa legitimidad del propio régimen debido a la alta abstención. Las Cortes proclamaron la República Federal el 7 de junio del 73 y Figueras fue básicamente el presidente. Hubo, como he dicho, reformas como el impuesto al consumo, que lo eliminaron, y las quintas. Y bueno, pues sobre todo, vale, después de lo que viene siendo el gobierno de Figueras, hubo un gobierno de Pi Margall y también hubo otro de Salmerón. La verdad es que es un momento en el que lo que viene siendo fue bastante complicado porque hubo una sublevación cantonal bastante importante, sobre todo por una serie de aspiraciones autonomistas que al final van a, digamos, llevar al colapso a lo que viene siendo esta Constitución del 73 y lo que viene siendo el propio Estado, ¿no? De hecho, bueno, por ejemplo, hubo mucha estabilidad porque Pi Margall, que es el segundo presidente,
quiso, le hicieron, si no recuerdo mal, le intentaron hacer firmar una serie de firmar como fusilamientos y se negó y dimitió, básicamente. Luego llegó Salmerón, que básicamente intentó, digamos, militarmente sofocar este cantonalismo y al final acabó dimitiendo Salmerón. Entonces, bueno, el siguiente gobierno fue el de Castelar y básicamente lo que viene siendo, bueno, pues eso, que realmente la república se estaba deshaciendo desde prácticamente el primer momento. Entonces, ¿qué pasó? Pues básicamente que en el año 74 hubo un momento de una república más bien conservadora y pues desde luego el 3 de enero hay un golpe de estado que es básicamente un golpe militar lo lleva a cabo el general Pavía y poco más tarde pues nada, hay un golpe militar también de Martínez Campos que finalmente junto con Cánovas del Castillo van a traer a Alfonso XII a España. La verdad es que es bastante interesante, creo que es un tema desde luego complejo, que no se puede tampoco abordar en más de 20 minutos. He querido de alguna manera comentarlo de soslayo ciertos temas, porque por ejemplo del cantonalismo no podemos hablar mucho más, pero me parece interesante y creo que es un buen resumen, ya me lo diréis vosotros, ya os animo a que me dejéis en los comentarios, pues si os gusta lo que viene siendo el podcast, pues nada, que le deis mucha caña, que yo creo que además un buen like en iVoox, por ejemplo, puede venir bastante bien. Y oye, pues quieras o no, a mí me gusta leeros. Así que, dicho esto, sabed que nos tenéis en Spotify, que nos tenéis en iVoox, que nos tenéis en Apple Podcast y que bueno, pues que podéis hablar con nosotros cuando queráis, también por redes sociales. De hecho, estamos allí casi siempre, por Twitter sobre todo, aunque también ahora nos hemos abierto un poquito más a Instagram, que yo desde luego lo tenía un poco abandonado. Y pues bueno, en cualquier caso creo que es desde luego bastante interesante. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el capítulo 16 de este Proyecto EBAU. ¡Chao! El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de este proyecto EBAU. El proyecto EBAU básicamente es un proyecto para que los alumnos, pues que están cursando bachillerato, digamos que lleguen a la universidad y que se examinen el maravilloso examen de historia y lo hagan, digamos, acompañados de diversos podcasts cortitos, en los que les explicamos lo que viene siendo este contenido de lo que es la EBAU, ¿vale? En este episodio, que es el episodio 15, vamos a hablar acerca de la Revolución de 1868. Os lo voy a contar yo, Javier Pérez Cobo, pues codirector de este Foro de la Historia. En el anterior episodio, ¿vale?, hablé sobre el reinado de Isabel II, que englobaba lo que viene siendo la regencia de María Cristina, su propio reinado, las guerras carlistas, los diversos gobiernos, tanto de moderados como de liberales y de radicales y de moderados, ¿vale?, o de progresistas y de moderados, y lo que viene siendo estos últimos años hasta que el régimen, la monarquía se medio deshace en esta década de los años 60-70. Vamos a empezar hablando sobre el sexenio democrático, que comienza en septiembre de 1868. Debido a un pronunciamiento llamado La Gloriosa. ¿Vale? Se inicia en Cádiz, es un pronunciamiento del almirante Topete, junto con una parte del ejército que está dirigida tanto por los generales Serrano como el general Prim. El general Serrano unionista y el general Prim progresista, ¿no? Las causas de esta sublevación o de este pronunciamiento básicamente digamos que tienen un poco que ver con la crisis política y la crisis económica con la que con la que gobernaba Isabel II, ¿no? De hecho, esta crisis económica y política le va a llevar a un gran desprestigio a la reina, que acabará, con lo que viene siendo su reinado. En el plano político se agota el régimen,
¿vale? Por corrupción y sobre todo por empeño en mantenerse en el poder. Y los partidos que están en la oposición, que son los progresistas y los liberales, van, digamos, a intentar crear un movimiento revolucionario para acabar con Isabel II. No entendamos movimiento revolucionario como el de la Revolución Rusa o lo que sea. O sea, la idea era destronar a Isabel II y o buscar otro rey, que es lo que pasó con Amadeo de Saboya, o instaurar una república que, bueno, pues en términos, digamos, de revolución sí que es verdad que iba a cambiar el régimen, pero bueno, que digamos que no iba a cambiar la economía, o sea, que era una revolución política, meramente. Por otra parte, como hemos dicho antes, la reina era bastante impopular. De hecho, la corte de ese tiempo era un poco extraña, ¿no? De hecho, bueno, pues eso, que tenía una monja que era también un poco extraña, también tenía un confesor que era el padre de Claret bastante, digamos, peculiar. Y bueno, pues en 1866 los progresistas, demócratas y unionistas firman el Pacto de Ostende contra Isabel II. En el acuerdo se plantea la destrucción, digamos, de todo lo políticamente hablando existente, ¿no? Quiero decir, como ya he comentado antes, el derrocar el régimen y cambiar políticamente absolutamente todo. La revolución comienza, como hemos dicho, en Cádiz con el almirante Topete y sumándose Prim y Serrano, como ya he dicho. Entonces se lanza un manifiesto que se llamó Viva España con honra, en el que, bueno, pues básicamente se pedía un cambio de gobierno. Digamos, hubo una batalla principal dentro de esta sublevación, que es la batalla del Alcolea, que básicamente, bueno, pues va a suponer que la reina se tenga que exiliar a París, donde fue acogida por Napoleón III, ¿no? De hecho, este momento es el momento en el que se crean las juntas revolucionarias que organizaron el levantamiento y hicieron llamamientos al pueblo. Las consignas, digamos, eran parecidas, pues lo que se pedía era libertad, soberanía nacional. Como ya sabéis, la soberanía antes estaba compartida entre el rey y las cortes, o sea que ahora ya lo que se quería era la soberanía nacional. Separación entre la Iglesia y el Estado, un poco en la línea de las desamortizaciones de Madoz y de Mendizábal, que se habían hecho, bueno, pues 50 años antes, 40 años antes. Sufragio universal masculino, abolición de impuestos de consumo y reparto de la propiedad. República, bueno, proclamación de la República y la Constitución, básicamente. Hay un gobierno que es un gobierno provisional que dura aproximadamente 2 años, con una regencia de Serrano. Es un gobierno, bueno, pues progresista, donde están, pues eso, gente que firma el Pacto de Ostende, ¿no? Está presidido por Serrano, pero luego hay gente como Prim o como Sagasta. O sea, quiero decir que es un gobierno como de concentración, en el sentido de que todos los partidos van a unirse, digamos, para crear este gobierno. Las primeras medidas son la disolución de las juntas revolucionarias y se desarma la milicia nacional, dejando patente que la idea era derrocar a los Borbones y pretender cambios revolucionarios en el sistema económico y político. Por otra parte, se decreta la libertad de cultos, la supresión de las órdenes religiosas, por cierto, bastante importante, debido a, como hemos hablado antes, del tema de las órdenes, y se sigue, por supuesto, con las desamortizaciones. En estas cortes constituyentes, los progresistas tuvieron la mayoría, de hecho, bueno, la mayoría, una buena parte de los diputados, por ejemplo, de 351, aproximadamente 159 fueron progresistas, 20 demócratas, 69 unionistas, republicanos federales 69, o sea que una minoría eran republicanos federales, republicanos unitarios 2, carlistas 18 e isabelinos 14. Por tanto, todas las fuerzas, incluso las fuerzas isabelinas y las carlistas, que eran monárquicas absolutamente, estaban representadas. Eso sí, con menos, digamos, proporción